Hora de estudio bíblico con nuestro maestro el doctor Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del doctor Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el doctor Strauss. Reciban mis saludos, amigos. Abran por favor sus Biblias en el libro de Génesis y vamos a considerar juntos el capítulo 2. Antes de terminar este segundo capítulo, me gustaría emplear un poco más de tiempo en este aspecto tan importante que es el matrimonio, la relación matrimonial, tal como la presenta este segundo capítulo de la Biblia. Así que por favor vaya a este segundo capítulo de Génesis y vamos a considerar esta relación sagrada que Dios instituyó. Pero antes vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra y por toda tu enseñanza. No comprendemos cada porción por completo, pero te damos las gracias, Dios, por habernos dado como maestro al autor de la palabra escrita, el Espíritu Santo mismo. Y te pedimos que obres en nuestros corazones en este día. Señor, si alguno que está escuchando el programa aún no ha experimentado el nuevo nacimiento por la fe en Cristo, que este sea su día de salvación. Y para aquellos que te conocen, Padre, te pedimos que sea un tiempo de edificación en tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En Mateo capítulo 19, versículo 6, el Señor Jesucristo hizo una declaración en cuanto al matrimonio. Él dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, veamos por un momento este aspecto de la relación matrimonial. Alguien dijo alguna vez que los matrimonios se hacen en el cielo. Una vez me lo dijo un pastor y yo le pregunté si me podía dar una explicación. Y él me respondió, mire, algunos matrimonios fueron hechos en el cielo, otros no. Cuando le pedí que me explicara la diferencia, me dijo, un matrimonio que no se haya consumado en el cielo, para mí no es un matrimonio. Y luego me dijo, un matrimonio entre dos creyentes se consuma en el cielo. Un matrimonio entre dos inconversos, o que uno es creyente y el otro no, yo creo que no está consumado en el cielo, dijo este pastor. Bueno, mis amigos, yo no estoy de acuerdo con ese razonamiento, porque no tiene una base bíblica. El matrimonio fue instituido por Dios en la tierra, y no tiene nada que ver con el cielo, y fue instituido en el periodo de la inocencia de Adán y Eva, antes que el pecado entrase en el mundo, antes de la caída. Entienda también que después de la resurrección del cuerpo, en el mundo venidero, nadie se casará, tal como lo dice el Señor en Marcos 12 y en Lucas 20:25. Ahora, estoy seguro que voy a reconocer a mi esposa en el cielo y ella me va a reconocer a mí. Pero la relación matrimonial, la institución matrimonial, no será reconocida en el cielo. El matrimonio no es una institución cristiana, mi amigo. El matrimonio debe ser honrado por todos, en todo lugar. No tiene nada que ver con el cielo. Es una relación, una institución que Dios creó y está confinada únicamente a la tierra. Sí, mi amigo, es muy importante que consideremos la base bíblica para el matrimonio. El origen de la mujer lo leíamos en capítulo 2 en el programa anterior. Dios la creó, la trajo a Adán y Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. El origen de la mujer y su parecido con el hombre son expresados en esas palabras. Porque la mujer fue sacada del varón, ella debería subordinarse a él. Pero de ninguna manera la mujer es inferior al hombre. Yo nunca veo a mi esposa como si fuera menos que yo. Ella no es inferior. Dios nunca quiso que yo pensara así. Solo porque Eva salió de Adán no significa que sea inferior a Adán. Simplemente significa que Adán era la cabeza de la humanidad. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dio la orden de autoridad en la administración divina, al decir allí en 1 Corintios 11:3,
quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios puso al hombre por sobre la mujer de la misma manera que puso a Cristo sobre el hombre, y también de la misma manera que Dios está sobre Cristo. Ahora, ¿qué hace Cristo con su iglesia? ¿La trata mal? ¿La golpea? No. Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y leo allí en versículo 12, el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El hombre necesita darse cuenta y tener en mente que procede de la mujer, ya que los descendientes de Adán nacieron de una mujer. Y dice 1 Corintios 11:12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Mi amigo, de no ser por una mujer, ni usted ni yo estaríamos aquí. Entonces, la mujer juega un rol muy importante en la relación matrimonial. Ahora, ¿cuál era el propósito de la relación matrimonial? Bueno, una de las razones por la cual Dios creó al hombre y a la mujer y los puso juntos como marido y esposa fue para que sean padres. Cuando Dios concluyó con su creación, lo primero que le dijo a nuestros ancestros fue: fructificad y multiplicaos. Eso ya lo hemos leído varias veces en Génesis 1:28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, Dios le dijo esto a Adán y Eva antes que el pecado entrase en el mundo. ¿Se da cuenta? El sexo en sí no es pecaminoso. El sexo lo creó Dios y es la manera que Dios tuvo para garantizar la continuidad de la raza humana. Cada creyente debe tomar el punto de vista bíblico del matrimonio, considerando a los hijos como el resultado deseado de la unión matrimonial. En el Salmo 127, comenzando con el versículo 3, leemos: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Ve, mi amigo, Dios considera a los hijos tenidos en el matrimonio como una bendición. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando una mujer no tenía hijos, era vista como que no tenía el favor de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, les estaba dando un mandamiento. No era una opción, fue un mandato. Ahora, si Adán y Eva desobedecían a Dios, la raza humana se hubiera extinguido o no hubiera existido. El deseo de ser madre está en el corazón de cada esposa normal, y eso es muy importante. Ese deseo ha sido puesto allí por Dios. El matrimonio es para compañía, para placer y para tener hijos. Ahora, quiero que considere conmigo algo de la enseñanza de este segundo capítulo de Génesis en cuanto a la permanencia de la relación matrimonial. Creo que la Biblia es clara en enseñar que la relación matrimonial es permanente. Jamás leí en la Biblia un versículo en el cual Dios aprobara un divorcio. Voy a repetir eso. Jamás encontré un versículo en la Biblia en el cual Dios aprobara el divorcio. La idea del divorcio es opuesta al plan del matrimonio tal como lo estableció Dios. Desde el principio estableció que sea un hombre para una mujer, nada más. Amigo oyente, el matrimonio es de por vida. El divorcio es uno de los pecados más serios de nuestra sociedad. Cada creyente que quiera la voluntad de Dios para su vida debe dejar en claro este tema desde el principio. Yo dejé en claro que al aconsejar parejas antes del matrimonio, le digo a cada persona que si quiere casarse debe aceptar lo que Dios dice en cuanto a la permanencia del matrimonio. De no ser así, mejor no casarse. Es que creo que la persona que hace un voto tan solemne como
hasta que la muerte nos separe y después contempla la posibilidad de un divorcio, es un mentiroso, es un hipócrita. Recuerde, Dios tiene el contrato del matrimonio. A mi juicio, eso es lo que la Biblia enseña. El Señor Jesús nunca estuvo en desacuerdo con lo que dijo el Padre en cuanto a la permanencia del matrimonio. Usted puede leer allí en Mateo capítulo 19, versículos 4 al 9, y en el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 5 al 12. Básicamente el Señor dijo, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, si tiene su Biblia abierta, ya sea en Mateo 19 o en Marcos 10, fíjese que el Señor dice lo que Dios juntó. No dice a quiénes Dios juntó. ¿Se da cuenta? El énfasis es en la institución del matrimonio y no en las personas. La regla de la permanencia está sobre todas las personas que se casan. El matrimonio es una institución civil, o sea que las reglas se aplican a toda civilización. Y creo que tenemos que hacer lo que la Biblia dice y obedecer la palabra de Dios. Cuando Moisés escribió, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, Dios ya sabía que la posteridad de Adán caería en pecado. Dios ya sabía. Dios es el autor de la ley civil y de la ley moral, y también de la ley espiritual. Mi amigo, la relación matrimonial desplaza la relación entre hijo y padre. El hombre debe aferrarse a su esposa de por vida. Entonces el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y es de por vida. No es hasta que conozca a una nueva joven que le coquetee y lo haga sentir importante y después entonces deja a su esposa para irse con ella. Mi amigo, eso es pecado, es maldad. Si usted quiere un matrimonio feliz, permanezca en las reglas divinas y olvídese del divorcio. Tenga cuidado con toda enseñanza de personas dentro y fuera de la iglesia que hablen en cuanto a bases bíblicas para apoyar un divorcio. Creo que dichas bases han sido tomadas fuera de contexto, ya que el contexto entero de Mateo 5, Mateo 19 y Marcos 10, allí nuestro Señor está enseñando la permanencia de la relación matrimonial. Ahora bien, mi amigo, lea el segundo capítulo de Malaquías, versículos 11 al 16. Estoy convencido, mi amigo, que el profeta Malaquías estaba persuadido que Dios no escuchaba las oraciones de su pueblo a causa de los numerosos divorcios en Israel en esos tiempos. Yo creo que esto es lo que Malaquías tenía en mente. Ahora, permítame leerle estos versículos. Es el segundo capítulo de Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Dice allí, Malaquías 2, comenzando la lectura en versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Eso se refiere a una mujer de otra religión. Sigo leyendo, versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y ahora por favor escuche el versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Sí, mi amigo, está claro en estos textos de que Dios odia el divorcio. Eso es lo que Él dice. Aceptemos la Biblia por lo que dice, de manera sencilla. Ahora, sé que estoy hablando a algunas personas con matrimonios destrozados, y no hay nada que puedan hacer sino buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Creo que la pregunta que deben hacerse no es si se puede casar de nuevo, ahora que está divorciado. No creo que uno deba plantearse eso. Más bien creo que debería preguntarse, ¿qué quiere hacer Dios con mi vida ahora que mi matrimonio se rompió? Pídale a Dios por algo que hacer en lo que le resta de vida. Dedíquele su vida a Dios. Dios tiene algo para que usted haga, algo que realmente valga la pena. En Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12, el Señor dijo así: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, eso está bien claro. Tanto en los evangelios de Marcos como el de Lucas no hay excepciones. Aquí tenemos la palabra adulterio. El mensaje es demasiado claro. El divorcio es condenado en la Biblia. Además, hay otro pasaje que me gustaría considerar en conexión con este tema. Se trata de 1 Corintios 7:15. Dice así: si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora bien, parece por lo que vemos desde el versículo 12, aquí en 1 Corintios 7, que Pablo estaba hablando de un matrimonio entre un creyente y un inconverso. No que se hubieran casado en yugo desigual, sino que probablemente uno de los dos fue salvo, aceptó a Cristo después de casarse, y el otro todavía no. Tal caso no sería poco común. Hemos visto varios casos en estos años de ministerio y de iglesia. Conozco personas casadas en matrimonio, no eran creyentes, y cuando uno de los dos se convirtió, se desató una lucha en el matrimonio. El incrédulo rechazaba a su cónyuge interesándose en las cosas de Dios y en la Biblia. Eso es común. Bueno, en esas instancias el creyente no debe oponerse a la partida del incrédulo. Ahora, ¿existe una contradicción en el contexto de este pasaje de 1 Corintios 7? Claro que no. El error no está en la escritura, mi amigo, sino en la interpretación que se le ha dado a esas escrituras. Ahora, fíjese 1 Corintios 7, versículo 15. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Ahora, ¿esto enseña a divorciarse y casarse nuevamente? Bueno, algunas personas dicen que sí, pero ¿es así? No, yo creo que no. Este versículo simplemente está diciendo que si el inconverso se separa del creyente, no está más bajo la obligación del otro. En otras palabras, no hay más responsabilidad en cuanto a la servidumbre. Ahora, fíjese por favor 1 Corintios 7, 27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Bueno, aquí la palabra ligado es la palabra griega que se refiere a la relación matrimonial. Es el término utilizado por Pablo. Él usa la misma palabra al hablar de la permanencia del matrimonio en Romanos 7. Él dice allí, por favor léalo, en Romanos 7, 2. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Mi amigo, desde ya que no está permitiendo el divorcio para volverse a casar. Los que enseñan tal cosa están equivocados tanto en la exégesis como en el contexto.
Pero también creo que toda la verdad de un tema nunca puede sacarse de un pasaje aislado o un solo párrafo, sino de la revelación acumulada de otros versículos que hablan de la misma verdad. Ahora bien, si solo tuviéramos Mateo 5, versículos 31 y 32, y Mateo 19, los que están a favor del divorcio y el nuevo casamiento, parecería que tendrían algo de base en donde aferrarse. Pero cuando los pasajes del Nuevo Testamento que hablan del matrimonio y divorcio son considerados, los demás pasajes, la revelación total muestra que el casamiento de personas divorciadas, por cualquiera que fuere la razón, no está avalado por Dios, sino que constituye adulterio ante los ojos de Dios. Esto es una enseñanza delicada, pero muy importante de la Escritura. Mis amigos, estoy hablando de esto porque hoy vamos a salir del capítulo 2 de Génesis. No quiero comenzar el capítulo 3 sin considerar el versículo 25, es decir, Génesis 2:25, y quiero tomarme después un momento para concluir. El último versículo de Génesis 2 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Lo repito, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Creo que ese versículo es muy importante. Si bien la Biblia no lo dice, creo que es posible que tuvieran vestidos con algún tipo de vestimenta de gloria, digámoslo así. No una vestimenta de tela hecha con manos humanas. Bueno, sea como fuere, no tenían vergüenza de su desnudez, cosa que hoy no es así. A partir de la caída no es así. En la actualidad, las únicas personas que exponen su cuerpo son los que están controlados por el sexo ilícito. Una mujer que o está buscando la atención de un hombre o, de ser lesbiana, busca la atención de otra mujer. Nadie expone su cuerpo a menos que tenga intenciones malas. Pero en aquellos días, antes de la caída, antes que Adán y Eva pecaran, no había vergüenza en ellos, no había vergüenza asociada con su desnudez. Ahora bien, vamos a llegar a capítulo 3 y vamos a ver que después de pecar estaban muy avergonzados. Capítulo 3, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Lo entiende? Después que pecaron, se avergonzaban de su desnudez, pero antes de la caída no había pecado y no había vergüenza asociada con su desnudez. Era algo totalmente normal. Y quiero decir algo, amigos, no tome Génesis 2:25 como base para apoyar el nudismo. Los que andan en campos o playas nudistas no tienen ninguna base bíblica. Génesis 2:25 era la condición del hombre y la mujer antes de la caída, antes que el pecado entrara en el mundo. Adán y Eva estaban en la imagen y semejanza de Dios, y es por eso que hasta ese momento no había vergüenza. Pero todo cambió de una vez en capítulo 3, luego de la entrada del pecado. Eso fue una caída trágica y horrenda. Así que Dios instituyó el matrimonio, un hombre para una mujer, y ellos se sentían muy cómodos. Bueno, mis amigos, se nos va terminando el tiempo por hoy. Quiero agradecerles por sintonizar nuestro programa y a muchos de ustedes por acompañarnos diariamente. En nuestro próximo estudio vamos a ingresar al capítulo más crítico y crucial en la palabra de Dios. Un capítulo que marcará la entrada del pecado en el mundo, en la humanidad. Considere, terminando mi amigo, el valor del matrimonio. Un hombre para una mujer para toda la vida. Para gozo, deleite, compañerismo y procreación. Vivamos y entendamos las cosas tal como la palabra de Dios las presenta, teniendo siempre en cuenta que la palabra de Dios no cambia, aunque nuestro mundo es muy cambiante.
Muy bien, amigos, si usted todavía no es salvo, reflexione por favor en el texto de la palabra de Dios y confíe en Jesucristo para hacerlo. Si usted ya es salvo, siga obedeciendo al Señor y su palabra escrita. Edifique su matrimonio y su familia, manteniendo en mente que es hasta que la muerte nos separe. Y si usted está entre aquellos que su matrimonio ya ha sido roto en un divorcio, bueno, estimado hermano, hermana, ore a Dios para ver cuál sea su voluntad para su vida. Busque el plan de Dios para de aquí en adelante honrarle y servirle de la mejor manera. Pídale ayuda a Dios para ser el mejor cristiano posible. Bueno, mis amigos, Dios mediante, continuaremos con nuestro estudio en Génesis en nuestro próximo programa. Lea, por favor, capítulo 3. Si Dios quiere, los estaré esperando. Será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.